¿Has sentido alguna vez que huyes de tu propio destino, solo para descubrir que él te estaba esperando todo el tiempo? Rosa sí. La madrugada del 15 de marzo se extendía silenciosa sobre el Hospital General San Rafael, donde Rosa Ruiz terminaba su turno de noche como enfermera jefe. A los 58 años, sus ojos castaño claros habían visto nacer miles de vidas, pero siempre desde la distancia profesional que había construido como un muro protector alrededor de su corazón. Rosa caminaba por los pasillos vacíos, sus zapatos blancos resonando contra el suelo de linóleo, con el ritmo constante de quien había dedicado 35 años de su vida a cuidar de otros, pero nunca había permitido que alguien la cuidara a ella. Su cabello castaño claro, siempre perfectamente recogido en un moño bajo, comenzaba a mostrar hebras plateadas que se negaba a teñir, como si quisiera recordarse constantemente que el tiempo para ciertas cosas ya había pasado. Las madres nacen, no se hacen, había dicho su propia madre años atrás, y Rosa había convertido esa frase en una profecía autocumplida. Había visto demasiadas mujeres sufrir por la maternidad, demasiados niños abandonados, demasiadas familias rotas. Su decisión había sido clara. Dedicaría su vida a sanar, pero nunca a crear vida. Era más seguro así. Mientras se dirigía hacia la salida, Rosa notó algo inusual en la entrada principal del hospital. Era demasiado temprano para las visitas, demasiado tarde para las emergencias rutinarias. Un pequeño bulto envuelto en mantas celestes descansaba junto a las puertas automáticas y su corazón profesional se aceleró antes de que su mente pudiera procesar completamente lo que estaba viendo. Se acercó con pasos medidos, sus manos temblorosas a pesar de los años de experiencia. Allí, en una canasta de mimbre gastada, dormía una niña de aproximadamente 2 años. Su cabello rubio se derramaba sobre una almohada pequeña y en sus brazos descansaba una muñeca de trapo que Rosa reconoció inmediatamente, aunque no sabía por qué. «Dios mío», murmuró, y al tocar suavemente la mejilla de la niña, sintió algo que no había experimentado en décadas. Una conexión inmediata e inexplicable. La pequeña abrió los ojos, unos ojos castaño claros, idénticos a los suyos, y sonrió como si hubiera estado esperándola toda su vida. Junto a la niña había una carta doblada cuidadosamente, y Rosa la tomó con manos que ya no le pertenecían completamente. La caligrafía era elegante, femenina, y las primeras líneas la dejaron sin aliento. Para Rosa Ruiz, la enfermera que salvó mi vida hace 3 años. Sé que no me recuerdas, pero yo nunca te olvidé. Tu nombre estaba en mi pulsera cuando di a luz a mi primera hija, y ahora necesito que cuides de mi segunda hija, como cuidaste de mí. Rosa sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo era posible que una desconocida conociera su nombre, su trabajo, su pasado? Siguió leyendo con una mezcla de fascinación y terror. Esta niña se llama Esperanza, y nació el 23 de septiembre de 1965, exactamente a las 3:47 de la madrugada. Sé que es una fecha especial para ti, Rosa. Sé que es tu fecha de nacimiento. No es casualidad. La carta se deslizó entre sus dedos entumecidos. El 23 de septiembre de 1965, a las 3:47 de la madrugada. Esa era exactamente la fecha y hora de su nacimiento. Rosa sintió que sus piernas se debilitaban y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. La niña, Esperanza, extendió sus pequeños brazos hacia ella, y Rosa la levantó instintivamente. El peso cálido del pequeño cuerpo contra su pecho despertó algo dormido en su interior, algo que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. «¿Mami?», murmuró la niña con voz suave, y Rosa sintió que su corazón se fracturaba y se reparaba al mismo tiempo. «No, pequeña», susurró, pero las palabras sonaron falsas incluso a sus propios oídos. «Yo no soy tu mami». Esperanza tomó la muñeca de trapo y se la ofreció a Rosa. Era idéntica a una que ella había tenido en su infancia, con los mismos ojos azules de botón, el mismo vestido de cuadros rojos y blancos, la misma sonrisa bordada. Rosa la tomó con manos temblorosas y sintió una ola de recuerdos que creía perdidos para siempre. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El aire se llenó de un perfume sutil de jazmín.
el mismo que su abuela usaba cuando la consolaba de niña, y una sensación de reconocimiento profundo la envolvió como un abrazo. Era como si el universo le estuviera diciendo que este encuentro no era casual, que había sido orquestado por fuerzas más grandes que su comprensión. Rosa miró a Esperanza, que se había quedado dormida en sus brazos, y sintió por primera vez en su vida adulta que estaba exactamente donde tenía que estar. Pero también sintió miedo, un miedo profundo y primitivo de abrir su corazón a la posibilidad de amar sin condiciones, de ser responsable de otra vida, de convertirse en lo que siempre había evitado ser. «¿Qué voy a hacer contigo, pequeña?», murmuró, y como si hubiera escuchado su pregunta, Esperanza abrió los ojos y sonrió. «Quédate conmigo, Rosa», pareció decirle sin palabras. «Quédate conmigo y descubre quién realmente eres». Rosa volvió a leer la carta, buscando más pistas sobre quién era la madre de Esperanza y por qué había elegido abandonarla precisamente allí, precisamente con ella. Pero las siguientes líneas solo profundizaban el misterio. «Rosa, tu vida ha sido dedicada a salvar vidas, pero nunca has permitido que alguien salve la tuya. Esperanza es tu oportunidad de descubrir que ser madre no significa dar vida, sino darle sentido a la vida que ya tienes». Las lágrimas que Rosa había contenido durante décadas comenzaron a brotar silenciosamente. Nunca había hablado con nadie sobre su decisión de no ser madre, nunca había revelado los miedos profundos que la habían llevado a construir esa barrera emocional. ¿Cómo una desconocida podía conocer los secretos más íntimos de su alma? Esperanza se removió en sus brazos y murmuró algo en sueños. Rosa acercó su oído y escuchó una melodía que no había oído en 40 años, la canción que su abuela le cantaba cuando era niña, la misma canción que había jurado nunca cantar porque le recordaba todo lo que había perdido. «Duérmete, mi niña, duérmete ya, que la luna te viene a arrullar». La voz de Esperanza era suave, perfecta, como si hubiera nacido conociendo esa canción. Rosa sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Cómo era posible que esta niña conociera una canción que solo su familia había cantado? En ese momento, Rosa tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía dejar a Esperanza en manos de servicios sociales. No podía permitir que esta niña, que parecía estar conectada con ella por hilos invisibles del destino, fuera a parar a un sistema que ella conocía demasiado bien. «Está bien, pequeña», susurró. Y por primera vez en décadas Rosa sintió que estaba tomando la decisión correcta. «Nos vamos a casa, pero solo temporalmente», se mintió a sí misma, porque ya sabía que nada en su vida volvería a ser temporal después de este momento. Mientras caminaba hacia su auto con Esperanza en brazos, Rosa no pudo evitar preguntarse si acaso el destino tenía sentido del humor. Había pasado toda su vida evitando ser madre, y ahora el universo le había puesto una niña en sus brazos en el lugar más inesperado, en el momento más perfecto. La muñeca de trapo descansaba en su bolso, y Rosa podía sentir su peso como si fuera un talismán. Había algo en todo esto que no entendía, algo que iba más allá de la casualidad. ¿Quién era realmente la madre de Esperanza? ¿Cómo conocía detalles tan íntimos de su vida? ¿Y por qué sentía que esta niña había estado esperándola toda su vida? Mientras arrancaba el auto, Rosa miró por el espejo retrovisor hacia el hospital donde había trabajado durante tantos años, donde había cuidado de miles de pacientes, pero nunca se había permitido cuidar de sí misma. Ahora, con Esperanza durmiendo en el asiento trasero, sentía que estaba dejando atrás no solo su lugar de trabajo, sino toda una versión de sí misma que ya no le servía. «¿Qué nos espera, pequeña?», murmuró, y aunque Esperanza no respondió, Rosa sintió que su pregunta se quedaba flotando en el aire, esperando una respuesta que sabía que vendría pronto. Si quieres saber cómo termina esta historia, y si alguna vez has sentido que el destino nos prepara encuentros que parecen imposibles, déjame un me gusta para que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Suscríbete porque tenemos muchas más historias como esta, donde la vida nos enseña que a veces huimos de nuestro propósito más verdadero hasta que Él nos encuentra. ¿Y tú, has vivido algún encuentro que cambió completamente tu perspectiva sobre tu propio destino? Cuéntanos en los comentarios,
porque tu experiencia puede ser la luz que otra persona necesita escuchar hoy. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las cortinas de lino de la casa de Rosa cuando Esperanza despertó. La niña había dormido toda la noche en la cama de invitados, una habitación que Rosa había mantenido impecable durante años, esperando visitas que nunca llegaban. Ahora, por primera vez, ese espacio tenía un propósito real. Rosa había pasado la noche en vela, sentada en una silla junto a la cama, observando la respiración tranquila de Esperanza. Cada vez que la niña se movía, cada pequeño sonido que hacía, despertaba en Rosa un instinto que no sabía que poseía. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando durante 58 años para sentir esa responsabilidad maternal. «Buenos días, pequeña», murmuró Rosa cuando vio que Esperanza abría sus ojos castaño claros. La similitud era tan extraordinaria que Rosa tuvo que parpadear varias veces para asegurarse de que no estaba viendo su propio reflejo infantil. Esperanza sonrió y extendió sus brazos hacia Rosa, quien la levantó con una naturalidad que la sorprendió. «Tengo hambre», dijo la niña con una voz clara y melodiosa que hizo que el corazón de Rosa se saltara un latido. Mientras preparaba el desayuno, Rosa no podía dejar de pensar en la carta. La había leído al menos 20 veces durante la noche, memorizando cada palabra, cada coma, buscando pistas sobre la identidad de la madre de Esperanza. Pero cuanto más la analizaba, más preguntas surgían. «Rosa», dijo Esperanza de repente, interrumpiendo sus pensamientos. «¿Por qué tienes los mismos ojos que yo?» La pregunta fue tan directa, tan inocente y a la vez tan penetrante que Rosa casi derramó el jugo de naranja que estaba sirviendo. «Es una casualidad pequeña», respondió, pero su voz sonaba insegura, incluso a sus propios oídos. «Mi mami me dijo que las casualidades no existen», continuó Esperanza, tomando la muñeca de trapo que no se había separado de ella ni por un momento. «Me dijo que cuando dos personas tienen los mismos ojos es porque sus almas están conectadas». Rosa se sentó pesadamente en la silla frente a Esperanza. «¿Tu mami te dijo eso?» «Sí. También me dijo que tú ibas a cuidar de mí cuando ella no pudiera hacerlo más». Esperanza abrazó su muñeca con más fuerza. «Me dijo que tú me ibas a enseñar a ser valiente como ella no pudo ser». Las palabras de la niña cayeron sobre Rosa como piedras en un lago tranquilo, creando ondas de comprensión que se extendían cada vez más lejos. ¿Cómo una niña de 2 años podía articular conceptos tan profundos? ¿Y qué había querido decir la madre al hablar de valentía? Después del desayuno, Rosa decidió revisar más cuidadosamente las pertenencias que habían llegado con Esperanza. Además de la muñeca y la primera carta, había una pequeña maleta de cuero gastado que contenía ropa cuidadosamente doblada, algunos juguetes y en el fondo, envuelta en papel de seda, otra carta. Esta segunda carta era diferente. La caligrafía era más apurada, más emocional, como si hubiera sido escrita en un momento de gran urgencia o dolor. Rosa la abrió con manos temblorosas. «Rosa, si estás leyendo esto, significa que has decidido quedarte con Esperanza, al menos temporalmente. Sé que no es fácil para ti. Sé que has pasado toda tu vida evitando este momento, pero también sé que eres la única persona en el mundo que puede darle a mi hija lo que necesita. El amor de una madre que elige serlo, no por accidente, sino por destino». Rosa tuvo que detenerse para limpiarse las lágrimas que habían comenzado a brotar. ¿Cómo podía esta desconocida conocer sus miedos más profundos, sus decisiones más íntimas? Esperanza no es una niña común, Rosa. Desde que nació, ha mostrado una sabiduría que va más allá de su edad. Los doctores dicen que es superdotada, pero yo sé que es algo más. Ella puede ver cosas que otros no ven, sentir conexiones que otros no sienten. Te elegí a ti porque sé que entenderás esto, porque tú también tienes ese don aunque lo hayas negado durante años. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era cierto que durante su carrera como enfermera había tenido intuiciones inexplicables sobre sus pacientes. Había sabido cosas que no podía explicar médicamente. Pero siempre había atribuido eso a la experiencia, nunca a algo sobrenatural. Mira en su maleta, Rosa, encontrarás algo que te ayudará a entender por qué Esperanza está contigo.
encontrarás la respuesta a una pregunta que has llevado en tu corazón durante 35 años. Rosa dejó la carta y se dirigió hacia la maleta con el corazón palpitando violentamente. En un bolsillo lateral que no había notado antes, encontró un sobre amarillento. Al abrirlo, se encontró con una fotografía que la dejó sin aliento. Era una foto Polaroid descolorida que mostraba a una mujer joven en una cama de hospital, sosteniendo a un bebé recién nacido. La mujer tenía exactamente los mismos rasgos que Rosa, el mismo cabello castaño claro, los mismos ojos. Pero lo que realmente la conmocionó fue la fecha escrita en el reverso de la foto. 23 de septiembre de 1965, 3:48 am. Sala de maternidad, Hospital General San Rafael. Rosa sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Esa era su fecha de nacimiento, el mismo hospital donde trabajaba ahora, pero ella no recordaba esa foto, no recordaba haber visto nunca a esa mujer. ¿Quién era? ¿Y por qué tenía una foto tomada en el momento exacto de su nacimiento? Rosa. La voz de Esperanza la sacó de su ensimismamiento. La niña estaba parada junto a ella, mirando la fotografía con una seriedad que no correspondía a su edad. Esa es mi abuela Elena. Mami me mostró esa foto muchas veces. Me dijo que ella te conoció cuando eras bebé. ¿Tu abuela Elena?, murmuró Rosa, sintiendo que las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar. Sí, ella trabajaba en el hospital cuando tú naciste. Mami me dijo que la abuela Elena siempre decía que tú eras especial, que tenías una luz diferente. Esperanza tomó la mano de Rosa con sus pequeños dedos. Me dijo que cuando crecieras, ibas a cuidar de muchas personas, pero que también ibas a necesitar que alguien cuidara de ti. Rosa se sentó en el suelo, a la altura de Esperanza, sosteniendo la fotografía con manos temblorosas. ¿Dónde está tu abuela Elena ahora, pequeña? Se fue al cielo cuando yo era muy pequeñita, pero antes de irse, le hizo prometer a mami que si algo le pasaba, me traería contigo. Esperanza sonrió con una sabiduría que Rosa encontraba tanto reconfortante como desconcertante. Me dijo que tú y yo estábamos destinadas a encontrarnos. En ese momento sucedió algo extraordinario. Una mariposa azul se posó en el alféizar de la ventana, sus alas brillando con la luz del sol matutino. Esperanza corrió hacia la ventana y puso su pequeña mano sobre el cristal. Mira, Rosa, es una mariposa azul. Mami me dijo que cuando viera una, significaba que la abuela Elena nos estaba cuidando desde el cielo. Rosa se acercó a la ventana y vio cómo la mariposa permanecía completamente inmóvil, como si estuviera posando para que ellas la vieran. En sus 58 años de vida, Rosa nunca había visto una mariposa azul en esa época del año, y ciertamente nunca había visto una que se quedara tanto tiempo en el mismo lugar. ¿Sabes qué, Rosa?, dijo Esperanza, sin quitar los ojos de la mariposa. Mami me enseñó una canción que la abuela Elena le cantaba cuando era pequeña. ¿Quieres escucharla? Sin esperar respuesta, Esperanza comenzó a cantar con su voz clara y dulce. Duérmete, mi niña, duérmete ya, que la luna te viene a arrullar. Las estrellas te van a cuidar y los ángeles te van a amar. Rosa sintió que sus piernas se debilitaban. Esa era exactamente la canción que su abuela le había cantado durante su infancia, la misma canción que había escuchado a Esperanza murmurar en sueños la noche anterior. Pero había un detalle que la dejó completamente sin aliento. Esa canción nunca había sido escrita en ningún lugar. Era una canción familiar, pasada de generación en generación, solo oralmente en su familia. «Esperanza», susurró Rosa, su voz apenas audible. «¿Cómo conoces esa canción?» «La abuela Elena se la enseñó a mami, y mami me la enseñó a mí. Me dijo que era una canción muy especial, que solo la sabían las personas que estaban destinadas a cuidarse unas a otras». Esperanza tomó la muñeca de trapo y la meció suavemente mientras seguía cantando. «Me dijo que algún día se la cantaría a alguien muy especial, alguien que había estado esperando escucharla durante mucho tiempo». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Rosa. La conexión que sentía con esta niña iba más allá de cualquier explicación racional. Era como si Esperanza fuera la respuesta a una pregunta que Rosa ni siquiera sabía que había estado formulando durante toda su vida. La mariposa azul alzó vuelo y comenzó a trazar círculos frente a la ventana, como si estuviera bailando al ritmo de la canción de Esperanza.
Rosa extendió su mano y, para su asombro, la mariposa se posó suavemente en su palma. «¿Ves?», dijo Esperanza con una sonrisa radiante. «La abuela Elena dice que ya es hora de que dejes de tener miedo». En ese momento, Rosa comprendió que lo que estaba experimentando iba más allá de la casualidad. Las fechas idénticas, la fotografía misteriosa, la canción familiar, la mariposa azul, todo parecía estar orquestado por una fuerza superior que había decidido que ella y Esperanza debían estar juntas. Pero también surgían nuevas preguntas que la llenaban de una mezcla de esperanza y terror. Si Elena había trabajado en el hospital cuando ella nació, si había seguido su carrera durante todos estos años, ¿qué más sabía sobre su vida? ¿Y qué había pasado con la madre de Esperanza? ¿Por qué había tenido que abandonar a su hija? Rosa miró a Esperanza, que seguía cantando suavemente mientras mecía su muñeca, y sintió que su corazón se abría de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez en su vida, no estaba huyendo de la maternidad, estaba corriendo hacia ella. «Esperanza», dijo Rosa, tomando las pequeñas manos de la niña entre las suyas. «¿Te gustaría quedarte conmigo por un tiempo?» «Sí», respondió Esperanza sin dudarlo. «Mami me dijo que tú ibas a preguntarme eso, y que cuando lo hicieras, significaría que ya estabas lista para ser mi nueva mami». Rosa sintió que algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo en su interior. La mariposa azul alzó vuelo una vez más y desapareció en el cielo matutino, dejando tras sí una sensación de bendición y promesa. Mientras abrazaba a Esperanza, Rosa supo que su vida había cambiado para siempre, pero también supo que aún quedaban muchas preguntas por responder, muchas verdades por descubrir. ¿Quién era realmente la madre de Esperanza? ¿Qué conexión había entre Elena, la abuela de Esperanza, y su propio nacimiento? ¿Y qué significaba todo esto para su futuro? Las respuestas estaban allí, esperando ser descubiertas. Y Rosa, por primera vez en su vida, estaba lista para buscarlas. La tercera mañana, con Esperanza, trajo una inquietud que Rosa no conseguía identificar. Había algo en la segunda carta que ella aún no tenía valor de abrir completamente. El sobre estaba allí, sobre la mesa de la cocina, como un secreto esperando ser revelado. Rosa observaba a Esperanza jugando con la muñeca de trapo, y algo en sus gestos la perturbaba profundamente. La forma como la niña sostenía la muñeca, como acariciaba sus cabellos de lana, como susurraba palabras incomprensibles en su oído, eran gestos demasiado íntimos, demasiado familiares. «¿De dónde conoces esos gestos, pequeña?», murmuró Rosa, más para sí misma. Esperanza levantó los ojos castaño claros y por primera vez pronunció una palabra clara: «Mamá». No era para Rosa, era para la muñeca. Esperanza llamaba a la muñeca mamá, con una ternura que hacía que el corazón de Rosa se contrajera. Fue entonces que Rosa finalmente tuvo valor para abrir completamente la segunda carta. Sus manos temblaron al desdoblar el papel y su respiración se aceleró al leer las primeras líneas. «Rosa, si estás leyendo esto, significa que ya comenzaste a sentir la conexión. Esperanza no es una extraña para ti. Mírala bien, mira sus ojos, la forma de su rostro, la manera como sonríe. Ya has visto esa sonrisa antes». Rosa levantó los ojos de la carta y observó a Esperanza atentamente. Había algo familiar, pero no conseguía identificar qué. «Busca en el sobre mayor. Hay cosas que dejé para que descubrieras sola. Necesitas recordar por tu cuenta, Rosa. Necesitas recordar la noche del 15 de marzo de 2022. 15 de marzo de 2022. Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Aquella fecha estaba grabada en su memoria como una de las noches más difíciles de su carrera, una emergencia obstétrica que casi terminó en tragedia. Con manos temblorosas, Rosa abrió el sobre mayor que había encontrado junto con Esperanza. Adentro, una pulsera de identificación hospitalaria desteñida, una foto Polaroid antigua y una medalla de San José. Tomó primero la pulsera hospitalaria. El plástico estaba amarillento por el tiempo, pero aún era posible leer. María Esperanza Delgado, 15-03-2022, emergencia obstétrica, enfermera responsable, Rosa Ruiz. El mundo giró alrededor de Rosa.
Sus piernas fallaron y se apoyó en la mesa de la cocina, tratando de respirar. María Esperanza Delgado, la joven de 19 años que había llegado al hospital aquella noche terrible, en trabajo de parto prematuro, sola, asustada, sin familia. Rosa había pasado 12 horas luchando para salvar a madre y bebé. «Dios mío», susurró Rosa, las lágrimas comenzando a brotar. «Esperanza, tú eres la hija de María». Tomó la foto Polaroid con manos temblorosas. La imagen mostraba a una joven exhausta, pero radiante, sosteniendo a un bebé recién nacido. Rosa estaba al fondo de la foto, aún con uniforme hospitalario, sonriendo con orgullo profesional. Pero no era eso lo que la perturbaba. Era lo que estaba escrito en el reverso de la foto, con letra manuscrita temblorosa. «Para Rosa, que salvó nuestras vidas. Fuiste la primera persona en sostener a mi hija. Siempre supe que un día ella volvería a tus brazos. María Esperanza Delgado, 16/3/2022». Rosa cayó en la silla temblando. Esperanza se acercó, preocupada por la angustia de Rosa, y puso su pequeña mano sobre la suya. «¿Mamá triste?», preguntó la niña, con una claridad que contrastaba con sus 2 años de edad. «¿Recuerdas a tu mamá pequeña?», Rosa preguntó secándose las lágrimas. Esperanza asintió gravemente y señaló la foto. Después señaló a Rosa. «Mamá María, mamá Rosa». Rosa sintió que el corazón se partía y se reconstruía al mismo tiempo. Esperanza entendía de alguna forma imposible que tenía 2 madres, la que la engendró y la que estaba destinada a criarla. Rosa volvió a la carta de María, sus manos temblando mientras continuaba leyendo. «No me recuerdas, Rosa, pero yo nunca te olvidé. Aquella noche, cuando yo estaba muriendo de miedo y dolor, sostuviste mi mano y dijiste, vas a ser una madre maravillosa. Siento que esta niña es muy especial». Fuiste la primera persona en reconocer que Esperanza era especial. Rosa recordaba vagamente haber dicho aquellas palabras, pero para ella era procedimiento estándar tranquilizar a las pacientes. No sabía que sus palabras habían tenido tanto impacto. «Después de aquella noche, comencé a seguir tu carrera, Rosa. Descubrí que salvaste cientos de bebés a lo largo de los años, pero nunca tuviste hijos propios. Descubrí que vives sola, que dedicas tu vida entera a los hijos de otros, pero huyes de la maternidad como si fuera una maldición». Rosa paró de leer, el corazón acelerado. ¿Cómo había descubierto María tantos detalles sobre su vida? «Hice una investigación sobre ti, Rosa. Quería entender por qué alguien tan amorosa con niños evitaba tener los propios. Encontré a tus colegas de trabajo, a tus antiguas pacientes. Todas hablan de lo mismo. Rosa tiene el don de curar, de acoger, de hacer que los niños se sientan seguros. Pero ella misma nunca se sintió lo suficientemente segura para ser madre». Lágrimas corrían por el rostro de Rosa. Era perturbador y conmovedor al mismo tiempo saber que alguien había investigado su vida con tanto cuidado. Esperanza nació prematura, Rosa. Los médicos dijeron que podría tener problemas de desarrollo. Pero tú salvaste nuestras vidas aquella noche. Fuiste la primera persona en tocarla, en cuidarla, en garantizar que respirara. Eres, técnicamente, la primera madre que conoció. Rosa miró a Esperanza, que había vuelto a jugar con la muñeca, tarareando la canción de cuna que había surgido misteriosamente en la memoria de Rosa. «Intenté ser una buena madre, Rosa. Intenté por 2 años, pero Esperanza nunca se calmaba completamente conmigo. Siempre parecía estar buscando a alguien, hasta que un día encontró una foto tuya en un periódico local, un artículo sobre enfermeras que salvan vidas. Esperanza señaló tu foto y dijo, «Mamá» por primera vez. Rosa sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. ¿Esperanza había reconocido su foto en un periódico? Fue entonces cuando lo entendí, Rosa. Esperanza no me estaba buscando a mí, te estaba buscando a ti. Ella nació en tus manos, creció con tu energía, lleva tu marca espiritual. Yo solo soy la mujer que la trajo al mundo. Tú eres la madre que ella eligió». Rosa tuvo que dejar de leer. La revelación era demasiado devastadora. Esperanza había nacido en sus manos, y ahora 2 años después, había regresado a ella. Tomó la medalla de San José que estaba en el sobre. Era antigua, desgastada por el uso. En el reverso, una inscripción:
Para Rosa, protector de las familias que se forman por amor, no por sangre. María. ¿Dónde está tu mamá, María, pequeña?, preguntó Rosa suavemente. Esperanza señaló hacia arriba, hacia el cielo, y luego colocó la mano sobre el corazón de Rosa. «Mamá aquí», dijo, tocando el pecho de Rosa. «Mamá cielo». Rosa comprendió. María había muerto, pero había orquestado todo para que Esperanza encontrara su camino de regreso a ella. Volvió a la carta para leer las últimas líneas. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Mi enfermedad avanzó más rápido de lo que esperaba. Pero no tengo miedo de partir, Rosa, porque sé que Esperanza está donde siempre debió estar, en tus brazos, donde nació, donde pertenece. Pasaste la vida salvando a los hijos de otros porque estabas practicando para salvar al tuyo. Esperanza siempre fue tu hija, Rosa. Yo solo la traje al mundo y la mantuve a salvo hasta que estuvieras lista para aceptar tu destino. No tengas miedo de ser madre, Rosa. Ya eres madre desde hace 2 años. Desde la noche en que Esperanza nació en tus manos, ahora solo es oficial. Con amor eterno y gratitud infinita, María Esperanza Delgado. Pede. La muñeca fue mía cuando era niña. Esperanza la llama Mamá Rosa desde que aprendió a hablar. Siempre supo quién eras tú. Rosa dobló la carta con manos temblorosas y miró a Esperanza, que había dejado de jugar, y la observaba con esos ojos castaño claros, llenos de una comprensión imposible para una niña de 2 años. «Mamá Rosa», dijo Esperanza extendiendo los bracitos. «Casa». Rosa la tomó en brazos y sintió que algo se completaba dentro de ella. Algo que estaba roto desde hacía 58 años, finalmente se sanó. Esperanza no era una niña abandonada a la que estaba ayudando. Era su hija volviendo a casa. «Sí, mi amor», susurró Rosa, besando la frente de la niña. «Estamos en casa». Esperanza se acurrucó en sus brazos y comenzó a tararear la canción de cuna. Rosa se dio cuenta de que la melodía no había surgido misteriosamente en su memoria. Era una canción que ella le había cantado a Esperanza la noche en que nació, cuando luchaba para que respirara. «Duerme, niña, duerme ya, que la luna te cuidará». Rosa había cantado esa canción para calmar a Esperanza recién nacida, y Esperanza había guardado la melodía en su memoria durante 2 años, esperando el momento de cantársela de vuelta a su verdadera madre. En ese momento, sentada en la cocina de su casa que nunca había parecido un hogar, sosteniendo en brazos a la hija que nació en sus manos, Rosa comprendió que el destino a veces es paciente. A veces planta semillas y espera décadas para que florezcan. María había sembrado a Esperanza en sus manos en una noche de marzo de 2022. Habían pasado 2 años cuidándola, preparándola, enseñándole a reconocer a su verdadera madre. Y ahora, finalmente, la semilla había florecido. Rosa miró la muñeca de trapo que Esperanza había dejado en el suelo. Por primera vez, notó que la muñeca tenía ojos color miel pintados a mano, cabello del mismo tono que el suyo y llevaba un pequeño uniforme de enfermera. María había mandado hacer una muñeca que se parecía a Rosa. Esperanza había pasado 2 años jugando con una versión en miniatura de su verdadera madre. «Gracias, María», susurró Rosa hacia el cielo. «Gracias por cuidar de nuestra hija hasta que yo estuviera lista». Una brisa suave entró por la ventana, trayendo el perfume de jazmín que Rosa había sentido la primera noche. No era coincidencia, era María, diciendo adiós y entregando oficialmente a Esperanza en los brazos de Rosa. Rosa cerró los ojos y por primera vez en su vida no sintió miedo de ser madre, porque finalmente entendió que no estaba convirtiéndose en madre. Ya lo era desde hacía 2 años, solo estaba finalmente trayendo a su hija a casa. «Bienvenida a casa, mi pequeña Esperanza», murmuró Rosa. «Mamá te estaba esperando». Esperanza levantó su cabecita y sonrió. La misma sonrisa que Rosa recordaba haber visto por primera vez en una madrugada de marzo, cuando una niña prematura finalmente logró respirar por sí sola. «Mamá Rosa», dijo Esperanza, y Rosa supo que estaba exactamente donde siempre debió estar. En casa, finalmente en casa. Los días que siguieron a la revelación devastadora trajeron una transformación profunda en Rosa. No era solo que había descubierto tener una hija, era que había descubierto ser madre desde mucho antes
de lo que imaginaba. Cada mirada de Esperanza, cada gesto, cada sonrisa, ahora llevaba una historia que Rosa por fin se permitía recordar. En la primera mañana después de la revelación, Rosa se despertó antes del amanecer, como lo había hecho durante décadas, pero por primera vez en su vida adulta, no fue el despertador lo que la despertó. Fue el sonido suave de Esperanza, tarareando en la habitación de al lado, la misma canción de cuna que Rosa le había cantado la noche en que nació. «Duerme, niña, duerme ya». Rosa se levantó en silencio y fue hasta la puerta del cuarto improvisado. Esperanza estaba sentada en la cuna de emergencia que Rosa había armado, jugando con la muñeca de trapo, susurrando palabras en un idioma que solo ellas dos parecían entender. «Buenos días, mi amor», dijo Rosa suavemente. Esperanza levantó los ojos y sonrió. Esa sonrisa que Rosa ahora reconocía de la madrugada del 15 de marzo de 2022, cuando una bebé prematura finalmente había logrado respirar por sí sola. «Mamá Rosa». Esperanza extendió los bracitos, y Rosa la tomó en brazos, sintiendo esa sensación de plenitud que aún la sorprendía. Mientras preparaban el desayuno juntas, Esperanza sentada en la sillita alta, observando cada movimiento de Rosa con profunda atención, Rosa comenzó a organizar los recuerdos que volvían en fragmentos. Ahora recordaba haber sostenido a Esperanza por primera vez. Recordaba el peso diminuto en sus brazos, la respiración irregular que se calmó cuando comenzó a cantar. Recordaba haber pensado, en ese momento, que rara vez había sostenido a un bebé que encajara tan perfectamente en sus brazos. «Tú ya lo sabías, ¿verdad?», preguntó Rosa a Esperanza, quien respondía con balbuceos mientras jugaba con pedacitos de banana. «Siempre supiste que éramos familia». Esperanza dejó de comer y miró directamente a los ojos de Rosa. Por un momento, pareció mucho mayor que sus 2 años, como si llevara una sabiduría ancestral. «Mamá siempre», dijo Esperanza con sorprendente claridad. «Esperanza siempre, mamá Rosa». Rosa sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. No lágrimas de tristeza, sino de un reconocimiento profundo. Esperanza no estaba aprendiendo a llamarla mamá. Siempre lo había sabido. Esa tarde, Rosa tomó una decisión que la sorprendió por la naturalidad con la que llegó. Llamó al hospital y pidió una licencia médica. Por primera vez en 25 años de carrera, Rosa Ruiz estaba poniendo a su familia en primer lugar. «¿Está todo bien, Rosa?», preguntó el doctor Mendoza, su supervisor. «Nunca habías pedido licencia». «Estoy bien, doctor. Mejor que nunca, en realidad. Es solo que necesito cuidar de mi hija». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Rosa nunca había hablado de tener hijos. «¿Tu hija?» «Rosa, no sabía que tú...». «Yo tampoco lo sabía», respondió Rosa sonriendo. «Pero hay cosas que toman tiempo en comprenderse por completo». Después de colgar, Rosa se sentó en el suelo de la sala, donde Esperanza jugaba con bloques de madera de colores que había comprado esa mañana. Era extraño cómo de forma natural había sabido exactamente qué juguetes elegir, como si un instinto maternal reprimido durante décadas finalmente hubiera recibido permiso para manifestarse. «¿Sabes lo que descubrí hoy, pequeña?», dijo Rosa, organizando los bloques junto a Esperanza. «Descubrí que no tengo miedo de ser tu madre». Esperanza dejó de jugar y se acercó, colocando su pequeña mano sobre el rostro de Rosa. «No miedo», repitió, como si fuera una lección que había estado esperando que Rosa aprendiera. «Sí, no miedo», confirmó Rosa. «Por primera vez en la vida, no miedo». Esa noche, Rosa dio otro paso definitivo. Abrió el sobre que María había dejado y encontró los papeles de adopción ya llenos, esperando solo su firma. Pero había algo más. Una tercera carta que aún no había leído. «Rosa, si has llegado hasta aquí, significa que ya comprendiste que Esperanza siempre fue tuya. Pero hay una última cosa que necesitas saber, algo que descubrí cuando estaba investigando sobre ti». Rosa frunció el ceño. ¿Qué más podía haber? Naciste el 23 de septiembre de 1965, a las 3:47 de la madrugada. Esperanza nació el 23 de septiembre de 2023, a las 3:47 de la madrugada. No es coincidencia, Rosa. Las dos llegaron al mundo en el mismo momento cósmico, separadas por exactos 58 años. Rosa dejó de respirar. Tomó rápidamente el certificado de nacimiento de Esperanza, que estaba en el sobre.
Ahí estaba, 23 de septiembre de 2023, 3:47 hecha. Eso no es posible, susurró Rosa, pero incluso mientras lo decía, sabía que era verdad. Lo investigué, Rosa. Hay antiguas creencias que hablan de almas gemelas que nacen en el mismo instante temporal, destinadas a encontrarse cuando una necesite a la otra. Pasaste 58 años huyendo de la maternidad. Esperanza nació en el momento exacto en que estabas lista para dejar de huir. Rosa miró a Esperanza, que se había quedado dormida en el sofá con la muñeca de trapo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro sereno, y Rosa tuvo la extraña sensación de estar viéndose a sí misma hace mucho tiempo. Verifiqué en los registros del hospital, Rosa. Trabajaste en el turno de noche del 22 al 23 de septiembre de 2023. Estabas allí cuando nació Esperanza, pero no lo recuerdas porque fue una noche muy agitada. Pero el doctor Mendoza me lo confirmó. Te llamaron para ayudar en la UCI neonatal a las 3:47 de la madrugada. Rosa cerró los ojos, intentando recordar. 23 de septiembre del año pasado. Había trabajado como siempre hacía en su cumpleaños, para evitar quedarse sola con sus memorias. Fue una noche movida, con varias emergencias, y entonces el recuerdo regresó, claro como el cristal. A las 3:47 de la madrugada, en el momento exacto en que cumplía 58 años, Rosa había sido llamada para ayudar con un bebé prematuro en la UCI neonatal. Una niña de apenas 1,8 kilos, luchando por respirar. Rosa había sostenido a la bebé, le había cantado, había estado con ella hasta que se estabilizó. Y cuando finalmente colocó a la niña en la incubadora, le susurró: «Feliz cumpleaños para nosotras dos, pequeña». Era Esperanza. En el instante exacto en que Rosa cumplía 58 años, Esperanza nacía. Habían compartido su primer momento juntas sin que Rosa lo supiera. ¿Lo ves, Rosa? El universo estuvo conspirando para unirlas desde el principio. Esperanza no nació en marzo en tus manos, nació en septiembre en tus brazos, en el instante exacto en que estabas lista para aceptar ser madre. Rosa sintió una emoción indescriptible apoderarse de ella. No era solo una coincidencia, era puro destino, sincronía cósmica, dos almas encontrando finalmente su lugar en el universo. Hay una última cosa en el sobre, Rosa, algo que puede explicar por qué estaban destinadas la una a la otra. Rosa buscó en el sobre y encontró un documento oficial que la hizo temblar. Era su propio certificado de nacimiento, pero una copia distinta de la que conocía. Esta tenía una anotación manuscrita en el margen: bebé nacida bajo protección espiritual especial, destinada a ser madre a través del cuidado, no de la gestación, niña con dones de sanación e instinto maternal desarrollado. Partera, Elena Delgado. Elena Delgado, el mismo apellido de María. Rosa volvió a la carta con las manos temblorosas. Elena Delgado era mi bisabuela, Rosa. Ella fue la partera que asistió tu nacimiento. Anotó en tu certificado que tenías dones especiales, que serías madre de una forma diferente. Elena transmitió esa historia en nuestra familia durante generaciones. Cuando quedé embarazada, mi abuela me contó sobre la niña especial que Elena había ayudado a nacer décadas atrás. Una niña destinada a ser madre cuando apareciera el niño indicado. Rosa necesitó sentarse. La revelación era abrumadora. Elena, la bisabuela de María, había estado presente en su nacimiento y de algún modo había previsto su destino. ¿Lo comprendes ahora, Rosa? No es coincidencia que Esperanza haya nacido prematura. No es coincidencia que tú hayas sido llamada para cuidarla. No es coincidencia que haya nacido en tu cumpleaños. Elena orquestó todo esto desde una dimensión superior, cumpliendo una promesa que hizo el día de tu nacimiento. Rosa miró de nuevo a Esperanza dormida. La luz de la luna parecía formar un halo alrededor de la niña, y Rosa tuvo la clara sensación de que no estaban solas en la habitación. Elena estaba allí, al igual que María, observando el cumplimiento de un destino trazado hacía casi 6 décadas. Firma los papeles, Rosa. No porque estés adoptando a una niña, sino porque estás oficializando algo que siempre fue verdad.
Esperanza es tu hija desde el momento en que ambas nacieron en el mismo instante cósmico, separadas solo por el tiempo. Con amor infinito y gratitud eterna, María Esperanza Delgado. Pede, mira en el espejo de tu habitación antes de dormir esta noche. Te vas a reconocer de una forma en que nunca lo habías hecho. Rosa dobló la carta con cuidado y tomó los papeles de adopción. Su mano no tembló al firmar. Por primera vez en su vida, estaba haciendo algo que sentía como absolutamente correcto, absolutamente su destino. Rosa Esperanza Ruiz escribió en el campo de nombre completo del niño, honrando tanto a María como a la nueva vida que estaban construyendo juntas. Después de firmar todos los papeles, Rosa cargó a Esperanza con cuidado hasta el cuarto y la colocó en la cuna que había armado junto a su cama. Por un momento, se quedó observando la respiración tranquila de la niña, aún sin poder creer del todo que era real. Entonces, recordó la nota de María y fue hasta el espejo de su habitación. Lo que vio la dejó sin aliento. Por primera vez en 58 años, Rosa se reconoció por completo. Ya no era la mujer que huía de la maternidad por miedo. Ya no era la enfermera que cuidaba a los hijos de otros, pero evitaba tener los suyos. Era una madre. Siempre había sido una madre. Solo le había tomado casi 6 décadas aceptarlo. Su reflejo se veía diferente, más suave, más completo, más verdadero, como si una máscara que había usado toda su vida finalmente hubiera sido retirada. «Gracias, Elena», susurró al espejo. «Gracias por esperar tanto tiempo. Gracias por no rendirte conmigo». Una brisa suave entró por la ventana, trayendo el perfume de jazmín que ahora Rosa reconocía como la señal de María y Elena. Ellas estaban allí, aprobando, bendiciendo, celebrando el cumplimiento de un destino que había sido tejido antes de que cualquiera de ellas naciera. Rosa se volvió hacia Esperanza, que dormía profundamente, con una sonrisa serena en su pequeño rostro. «Buenas noches, hija mía», susurró Rosa. «Mamá está aquí. Mamá siempre estuvo aquí. Solo tardó un poco en recordarlo». Por primera vez en su vida adulta, Rosa se durmió sin miedo al mañana, porque finalmente había dejado de huir de su destino y descubierto que era más hermoso de lo que jamás pudo imaginar. En medio de la noche, se despertó con el sonido de Esperanza tarareando. No era llanto, era la canción de cuna, cantada bajito en la oscuridad. Rosa se levantó y fue hasta la cuna. Esperanza estaba despierta, mirando al techo con esa expresión sabia que a veces tienen los niños pequeños. «¿No puedes dormir, mi amor?», preguntó Rosa suavemente. Esperanza se volvió hacia ella y extendió los bracitos. Rosa la tomó en brazos y se sentó en la mecedora que había comprado esa tarde, otro instinto maternal que había surgido de forma natural. «Mamá Rosa», dijo Esperanza, acurrucándose en su regazo. «Casa». «Sí, mi amor, estamos en casa. Finalmente estamos en casa». Rosa comenzó a tararear la canción de cuna, y Esperanza se unió a ella. Sus voces se mezclaron en la suave oscuridad de la habitación, creando una armonía que parecía resonar a través de los años, conectando pasado, presente y futuro en una melodía de amor maternal que finalmente había encontrado su camino. Cuando Esperanza volvió a dormirse, Rosa continuó sosteniéndola, balanceándose suavemente en la silla. Miró por la ventana y vio una estrella particularmente brillante en el cielo. «Gracias», susurró a la estrella, sabiendo que María y Elena la estaban escuchando. «Gracias por traerme de vuelta a casa». La estrella pareció parpadear en respuesta, y Rosa supo que todo estaba exactamente como debía estar. 2 almas nacidas en el mismo instante cósmico finalmente se habían encontrado, y el universo estaba en perfecto equilibrio. Dibujos infantiles decoraban la nevera, y un dulce aroma a papilla matutina había reemplazado al café amargo que Rosa solía tomar sola. Era domingo por la mañana cuando Rosa despertó, no con el implacable despertador que la había acompañado durante décadas, sino con el suave toque de una manita en su rostro. Esperanza, ahora con 2 años y medio, había desarrollado el hábito de levantarse temprano y despertar a mamá, con caricias delicadas, un ritual que derretía el corazón de Rosa cada mañana. «Buenos días, mi amor», susurró Rosa, atrayendo a la niña a un abrazo acogedor.
Esperanza respondió con una sonrisa radiante y un mamá, alegre que aún hacía que el corazón de Rosa se acelerara de emoción. Incluso después de 3 meses oficiales como madre e hija, todavía se sorprendía con la naturalidad con que la palabra mamá salía de los labios de la niña. La rutina matutina se había convertido en un ritual sagrado. Mientras Esperanza jugaba con su muñeca de trapo, ahora cuidadosamente restaurada por Rosa, la enfermera preparaba el desayuno tarareando la canción de cuna que ahora sabía que conectaba a 3 generaciones de mujeres. La melodía fluía de manera natural, como si siempre hubiese estado allí, esperando el momento adecuado para emerger. El jardín del balcón, que durante años permaneció estéril a pesar de los cuidados técnicos de Rosa, había florecido de forma inexplicable. Jazmines blancos perfumaban el aire matutino, y pequeños girasoles, plantados por Esperanza con sus manitas, crecían vigorosamente hacia el sol. Rosa sabía que no era coincidencia. Era como si la propia vida estuviera celebrando la nueva familia que allí se había formado. «Mira, mamá», dijo Esperanza, señalando una mariposa azul que se había posado delicadamente sobre una de las flores. Era el mismo tipo de mariposa que Rosa había visto en la ventana del hospital en la primera noche con la niña. «Es igual que en el hospital». Rosa se arrodilló junto a su hija, maravillada por la impresionante memoria de la pequeña. «Sí, mi cielo, creo que es la misma». Vino a decir hola. En la sala, el certificado de adopción enmarcado ocupaba un lugar de honor en la estantería, junto a una nueva foto. Rosa y Esperanza en el parque, ambas sonriendo genuinamente a la cámara. Pero el objeto más precioso no estaba a la vista. Guardado cuidadosamente en una caja de recuerdos, Rosa conservaba todas las cartas de María, la pulsera del hospital y la foto Polaroid que reveló su destino. Durante las tardes, cuando Esperanza descansaba, Rosa escribía en un diario que había comenzado el día de la adopción oficial. Quería documentar cada momento, cada descubrimiento, cada pequeño milagro de la maternidad tardía. «Hoy Esperanza me enseñó que las flores crecen mejor cuando les hablamos», escribió en una de las entradas. «Quizás por eso mi jardín nunca floreció antes. Nunca supe cómo hablar con las cosas que necesitaban cuidados más allá de lo técnico». El hospital había notado la transformación en Rosa. Sus colegas comentaban sobre el nuevo brillo en sus ojos, la paciencia aún mayor con los pacientes y la forma en que ahora compartía historias sobre su hija con un orgullo que irradiaba amor genuino. El doctor González, que conocía a Rosa desde hacía más de 15 años, dijo que nunca la había visto tan completa. «Es como si por fin hubieras encontrado la pieza que faltaba», comentó él durante una pausa en el turno. Rosa sonrió, tocando inconscientemente la pequeña medalla de San José que ahora llevaba junto a su gafete del hospital, un regalo que María había dejado específicamente para ella. «No la encontré, doctor. Ella me encontró. O mejor dicho, el destino nos encontró». Una tarde de sábado, Rosa estaba organizando la habitación de Esperanza cuando encontró la muñeca de trapo en la cesta de juguetes. La tomó delicadamente, observando los detalles que había restaurado con tanto cuidado, los ojos azules bordados a mano, el pequeño uniforme de enfermera y sobre todo la suave sonrisa que Elena había cosido décadas atrás. «Mamá, ¿por qué lloras?», preguntó Esperanza, apareciendo en la puerta del cuarto con su característica curiosidad. Rosa ni siquiera había notado las lágrimas que corrían por su rostro. No eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que su corazón parecía desbordarse. «Son lágrimas felices, mi amor. Estoy pensando en todas las personas que nos ayudaron a encontrarnos». Esperanza se acercó y abrazó con fuerza las piernas de Rosa. «¿Como la abuela María?» «Sí, como la abuela María, y como la bisabuela Elena, y como todas las personas que cuidaron de ti hasta llegar a mí». Esa noche, después de acostar a Esperanza con la canción de cuna que ahora cantaba de memoria, Rosa salió al balcón. El perfume de jazmín estaba más intenso que nunca, y una estrella particularmente brillante parpadeaba en el cielo como si fuera una señal. Fue entonces cuando la comprensión final la golpeó con la fuerza de una revelación divina. No había evitado la maternidad por miedo. Había sido preparada para este momento exacto, para esta niña específica.
para este amor que trascendía cualquier definición convencional de familia. Cada paciente que había cuidado, cada vida que había salvado, cada momento de compasión en su carrera, todo había sido entrenamiento para el papel más importante de su vida, ser madre de esperanza. María no había simplemente elegido a Rosa. Elena no había hecho solo una profecía. El universo había orquestado una sinfonía compleja de eventos, personas y circunstancias para garantizar que dos almas destinadas a amarse se encontraran en el momento perfecto. El domingo siguiente, Rosa se despertó antes que Esperanza, no por costumbre, sino porque quería observar a su hija dormir pacíficamente. La niña dormía abrazada a la muñeca, y Rosa pudo ver rasgos de María en los delicados rasgos de su rostro infantil, pero también algo más, una expresión de paz absoluta que solo poseen los niños verdaderamente amados. «Gracias, María», susurró Rosa al universo. «Gracias, Elena. Gracias por enseñarme que el amor maternal siempre encuentra su camino, incluso cuando creemos estar huyendo de él». Esperanza se movió levemente, una sonrisa formándose en sus labios, incluso durante el sueño. Rosa sabía que su hija estaba soñando, y tenía la certeza de que eran sueños felices, sueños de una niña que había encontrado a su verdadera familia. 2 años después, el apartamento de Rosa se había vuelto oficialmente pequeño para la familia en crecimiento. No en número, seguían siendo solo 2, sino en amor, en recuerdos, en proyectos futuros. Rosa había comenzado a buscar una casa, con un jardín más grande, donde Esperanza pudiera correr libremente y donde ella pudiera plantar todas las flores que la niña deseara. «Mamá, ¿podemos plantar jazmines como los de la abuela María?», preguntó Esperanza en una de sus exploraciones imaginarias por el futuro jardín. «Claro que sí, mi amor. Y girasoles como los que te gustan, y quizás algunas rosas. Como tu nombre», exclamó Esperanza, aplaudiendo con entusiasmo. Rosa rió, abrazando a su hija. «Exacto, como mi nombre, porque cada jardín necesita de sus rosas para florecer por completo». Mientras caminaban de regreso a casa, Rosa reflexionó sobre la ironía poética de su vida. Ella, que había pasado décadas cuidando a otros, finalmente había aprendido a cuidarse a sí misma a través del amor por su hija. Y Esperanza, que había comenzado la vida como una niña abandonada, había encontrado no solo una madre, sino una familia completa de ángeles guardianes, vivos y celestiales, que garantizaban que nunca más estaría sola. El destino, comprendió finalmente Rosa, no es algo que nos sucede, es algo que creamos a través de cada elección, cada acto de amor, cada momento en que abrimos el corazón para recibir lo que el universo tiene preparado para nosotros. Y a veces, lo que tiene preparado es mucho más hermoso de lo que jamás pudimos imaginar. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con miedos superados, destinos entrecruzados y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando huimos de nuestro propósito más profundo, la vida puede sorprendernos con un encuentro, sembrado en el lugar más inesperado del corazón. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? ¿Fue cuando Rosa descubrió que había estado cuidando de Esperanza desde el día de su nacimiento sin saberlo? ¿O quizás cuando entendió que la verdadera maternidad no siempre llega como esperamos? A veces nos encuentra cuando menos lo imaginamos. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el despertar silencioso de una mujer que evitó ser madre y se descubrió como la madre perfecta, el poder de un destino que nos guía hacia donde verdaderamente pertenecemos, y esa clase de amor maternal que trasciende el tiempo, las circunstancias y los miedos. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia, por compartir tu sentir, por ser parte de este rincón donde los milagros cotidianos también cuentan. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.